¿Por qué existen tantas fuentes de voltaje? VAT, VSource, VSIN, generadores, ¿no hacen todo lo mismo? Elegir mal una fuente puede arruinar tu simulación sin que te des cuenta. Hola futuros ingenieros. En este video vamos a ver todas las fuentes que tiene Proteus y para qué se usan. En Proteus las fuentes se dividen en dos grandes grupos. Fuentes DC, usadas para alimentación y polarización, y fuentes AC, usadas para inyectar señales al circuito. A su vez, se dividen en fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Entonces vamos a comenzar con las fuentes de corriente directa. Tenemos entre ellas la batería, la V-Source y la E-Source. Comencemos con la batería. Para colocarla en nuestro circuito, lo primero que vamos a hacer es ir aquí al panel izquierdo, luego clic en P y escribimos su nombre. Acá seleccionamos la que dice Active, porque esta nos va a simular una fuente o una batería real, la cual entrega un voltaje continuo y fijo y está pensada para simular pilas o baterías. Lo importante de esta fuente es que podemos modelar una resistencia interna. Entonces, al dar doble clic sobre la batería, acá podemos configurar su voltaje y la resistencia interna de la misma. Esta resistencia interna de la batería es muy importante porque parte de la potencia que entrega esa batería se va a perder en calor. Luego tenemos la V-Source, que es una fuente ideal de voltaje. Si damos doble clic, podemos ver que podemos configurar el voltaje, pero no tiene la opción de configurar la resistencia interna. Por lo tanto, es una fuente ideal. ¿Cómo la localizamos? Bueno, nos vamos a de nuevo la misma ruta, el triángulo, la letra P, y escribimos V source. Y acá la tenemos. Y luego tenemos la fuente de corriente, también ideal. Entonces, misma ruta para localizarla. Vamos a la letra P y colocamos C source. Y ahí aparece nuestra fuente ideal de corriente. Lo mismo, es una fuente ideal. Podemos configurar su valor de la corriente en amperios o sus múltiplos y sus múltiplos, por ejemplo, 1 kiloamperio o 1 miliamperio. Lo mismo podemos hacer con las fuentes de voltaje, colocarles la letra para configurar el múltiplo o submúltiplo. Y esta que tenemos acá la localizamos en esta parte. Vamos de nuevo al panel derecho y localizamos este símbolo, modo generador. Al darle clic, pues aparecen varias fuentes que en sí van a ser el mismo símbolo, lo único que cambia es el tipo de señal. Entonces, si seleccionamos DC, dándole doble clic y luego arrastrando el mouse hacia el área de trabajo, pues ahí va a aparecer el símbolo. Esta que tenemos acá es la versión compacta de estas dos fuentes. Al darle doble clic, bueno, acá aparece seleccionado DC. Acá podemos configurar el voltaje. Si queremos una fuente de corriente, simplemente chuleamos acá y acá cambian las unidades. Ahora no son volts, sino amperios. Cabe resaltar que cuando tenemos este símbolo o este símbolo, ya hay una referenciación a tierra automática. Por ejemplo, acá en esta parte, pues este terminal iría a un circuito, a una parte del circuito, y este terminal a tierra, por ejemplo. Entonces, estos símbolos pues ya tienen referenciado la tierra en la misma simulación. Y ahora continuamos con las señales alternas y comenzamos con la señal senoidal. Si damos doble clic sobre la fuente, vemos que debemos configurar varios parámetros, pero los más básicos son la amplitud, por ejemplo 12 voltios, y la frecuencia, 1 kHz. Presionamos OK. Entonces acá tendríamos nuestra señal senoidal
12 voltios de amplitud máxima y una frecuencia de 1 kHz o 1000 Hz. Ahora, si damos doble clic sobre la fuente, vamos a configurar este parámetro que dice DC Offset, el cual le va a agregar un nivel DC a la fuente de voltaje alterna. Es como si tuviéramos en serie la señal senoidal y una fuente DC. Entonces, por ejemplo, si le colocamos 1 voltio, la señal senoidal se va a desplazar 1 voltio hacia arriba. O sea, el punto de referencia ya no va a ser 0. ¿Sí? Ahí ya lo vemos. Ahora la amplitud máxima positiva es 12 voltios y la negativa menos 11. No cambió su frecuencia. El parámetro Time Delay es un retardo que se le agrega para que inicie la fuente a generar la señal senoidal. Entonces, por ejemplo, si le colocamos 0.5 milisegundos, puede ser con M mayúscula o minúscula, pero para conservar el concepto de submúltiplo, la colocamos en minúscula. Le damos OK y observen que acá la señal senoidal está empezando en 0 y con ese parámetro pues va a dar como una especie de retardo para iniciar la generación de la onda alterna senoidal. Y el factor de amortiguamiento es cuando, por ejemplo, tenemos señales, queremos simular señales de control. Entonces, por ejemplo, si le damos 100, vamos a quitar el time delay para que empiece en 0 y vemos que la onda senoidal pues va disminuyendo su amplitud a medida que pasa el tiempo. Si subimos ese factor de amortiguamiento, tendríamos una señal de este tipo, que a medida que pasa el tiempo, pues va amortiguando su amplitud hasta hacerse 0. Muy utilizada para cuando queramos simular sistemas, la respuesta de un sistema ante una entrada como esta. Las mismas configuraciones las vamos a encontrar en la fuente de corriente senoidal. Y esta que tenemos acá pues sería su versión compacta. Entonces, por ejemplo, si damos clic sobre esta fuente, bueno, ¿cómo la encontramos? Lo mismo, nos vamos acá a modo generador y seleccionamos seno. Entonces ahí ya aparecería este símbolo y este sería la fuente senoidal. Si le damos doble clic, podemos ver que sería la misma de ser, lo único que cambia es la selección. Y bueno, acá tenemos el nivel de C, la amplitud. Acá sí podemos configurar mejor esa señal alterna porque nos da la opción de configurar voltaje pico a pico o voltaje RMS. Lo mismo acá, en el tiempo, pues podemos configurar frecuencia o el periodo o los ciclos por gráfica. Y el delay en este modelo de fuente, veíamos que solamente la podíamos configurar en tiempo, unidades de milisegundos, segundos, etc. Acá podríamos configurarle un desfase de 30 grados, de 90 grados, de 180 grados. Y bueno, aquí de nuevo nos encontramos con el factor de amortiguamiento. Con esto terminamos el tema del video. Y no olviden, entender las fuentes en Proteus no es solo saber dónde hacer clic, es comprender qué modelo físico estás usando en la simulación. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo análisis.